Soy Roberto Pombo y estas son mis preguntas. Un programa de Prisa Media hecho posible por CAFAM, inspirando sonrisas. En Colombia ya se volvió normal que las campañas electorales sean investigadas por financiación indebida, del proceso 8000 al caso de Nicolás Petro. ¿Es inevitable que entren dineros sucios o no reportados a las campañas? ¿La financiación con recursos públicos es la solución? Para este capítulo hablamos con Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, con la periodista y autora del libro La Costa Nostra, Laura Ardila, con Andrés Sampaio, candidato a doctor en estudios políticos y asesor legislativo en el Congreso de la República, y con la representante Catherine Miranda. Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas. Con frecuencia sucumbo a la presión social y comienzo a ver tarde o temprano las series que me recomiendan. La mayoría quedan en el tercer o cuarto capítulo, pero el caso de Succession fue diferente. De entrada, captó mi atención porque no había superhéroes. La serie de HBO retrató muy bien la codicia y los intríngulis del mundo de los multimillonarios. Los guiones y los diálogos son sencillamente brillantes, pero debo decir que lo que de verdad me mantuvo pegado en las 4 temporadas, que me devoré en poco más de un mes, fue el drama de un padre ausente y manipulador con sus 4 hijos que esperan heredar el imperio familiar que Logan, el patriarca, ha construido por décadas. El argumento de la serie pudo haber sido el de una familia de clase media, dueña de una peluquería, pero el alma real de la historia es la forma en la que el padre juega con las ilusiones de sus hijos. A cada uno le promete por aparte que será el director ejecutivo de su multimillonario emporio, luego cambia de opinión, los manipula, los sube y los baja, con tal de no tenerlos en contra. Los mantiene cerca, muy cerca, como si fueran sus enemigos, procurando que nunca se acerquen entre ellos. Divide y reinarás. No pude dejar de pensar en la pintura de Saturno devorándose a su hijo, del pintor español Francisco de Goya, ni dejar de hacer las comparaciones, un poco obvias lo sé, con las relaciones paternales que plantean los griegos en sus tragedias. Incluso Rulfo en Pedro Páramo, pero más directamente una trama que fácilmente puede ser una adaptación moderna del Rey Lear, una de las principales tragedias que escribió Shakespeare. Cada hijo entonces se esfuerza por demostrar su idoneidad para tomar el poder, para sentarse en el trono, y si eso requiere traicionar a sus hermanos, pues que así sea. Esto es casi un arquetipo ya, el drama, la relación traumática entre un padre y su hijo. O por lo menos eso nos ha mostrado no solo la literatura, sino la historia una y otra vez, desde los dramas de las monarquías hasta las dictaduras familiares como la de Corea del Norte. Círculos de poder y con daddy issues o problemas con la figura paterna. Pero fue más recientemente, cuando estalló el escándalo de Nicolás Petro y su padre, el presidente Gustavo Petro, que no pude dejar de hacer comparaciones más que obvias. La situación, si usted no está al tanto, es la siguiente. El hijo del presidente junto con su exesposa, Daisuris Vázquez, fue detenido por la Fiscalía el pasado 29 de julio, acusado de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Desde el momento y la forma en la que se produjo su detención, todo se convirtió rápidamente en un drama. La relación de Nicolás y su papá, Gustavo, nunca ha sido la mejor, o por lo menos eso parece por las declaraciones de ambos. A solo 7 meses de que el presidente Petro asumiera su cargo, en una entrevista en la revista Cambio, respondió que no había estado muy presente en la crianza de su hijo, y de ahí la frase que se hizo famosa. Realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir, no lo crié, esa es la realidad. Para ese momento, Nicolás ya estaba en el ojo del huracán y las investigaciones por enriquecimiento ilícito ya habían comenzado. Cuando se enteró de la detención de Nicolás, el presidente Petro se pronunció a través de su cuenta de Twitter, abro comillas: "Han sido capturados por la Fiscalía mi hijo Nicolás y su exesposa Dai. Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel". Cierro comillas. Es una decisión que seguramente tuvo que tomar, responder como presidente de la República o como padre. Pero más allá de lo que parece ser una delicada relación padre-hijo, más allá de los detalles familiares y emocionales, que sí, también importan, es el caso de corrupción lo que nos debería llamar la atención. Todo empezó con un expediente por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra Nicolás Petro. Pero a medida que avanza la investigación, está tomando otro rumbo, hacia la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de su papá.
Con el tiempo fueron apareciendo nombres de dos personas que supuestamente entregaron dinero para esa campaña: Samuel Santander López Sierra, más conocido por su apodo El Hombre Malboro, y Gabriel Ilzaca. López Sierra es un político guajiro que en 2002 fue capturado y extraditado a Estados Unidos por tráfico de drogas, donde pagó una condena de 18 años de cárcel. En 2021 regresó a Colombia y hace poco más de un mes se inscribió como candidato a la alcaldía de Maicao. Le dicen El Hombre Malboro por sus presuntos nexos con carteles de contrabando y con los carteles de la costa y del norte del valle. Gabriel Ilzaca, por su parte, es hijo del Turco Ilzaca, un conocido contratista de la costa caribe que ha estado involucrado en el caso de la masacre de la Torre del Reloj, en la que paramilitares asesinaron a 4 trabajadoras sexuales en febrero de 2003, y luego fue señalado por paramilitares como colaborador del bloque Montes de María. Según la Fiscalía, con el ingreso de estos dineros se habrían superado los topes de campaña permitidos por la ley. Además, en su momento, el portal La Silla Vacía también documentó que la campaña de Gustavo Petro no reportó todos los ingresos y gastos de su campaña, como por ejemplo los pagos a los estrategas Anthony Gutiérrez Rubí, Vinicio Alvarado y Xavier Brendel, ni los gastos por 71.000 testigos electorales. De acuerdo con el fiscal del caso, Mario Burgos, abro comillas, dichos dineros con los cuales incrementó su patrimonio económico el señor Nicolás Fernando Petro Burgos de manera injustificada, unos de ellos ingresaron a sus arcas y otros a la campaña presidencial de 2022, donde resultó electo nuestro actual presidente, el doctor Gustavo Petro Urrego. Cierro comillas. El acusado ya confesó que sí recibió dinero de personas cuestionadas. El caso es un berenjenal lleno de intrigas, chuzadas, líos de faldas y una relación padre e hijo rota en la que han salido otros nombres, como el del ex embajador Armando Benedetti, la ex jefa de despacho Laura Sarabia e incluso el del exalcalde de Barranquilla y hoy candidato de nuevo, Alex Char. La verdadera pregunta que debe responder la Fiscalía ahora es: ¿sabían el presidente Petro y el gerente de la campaña, Ricardo Roa, de los ingresos de estos dineros? Esto va a ser un caso largo que quizá le quite fuerza y credibilidad al gobierno de Petro, al que todavía le quedan 3 años de mandato y al que hasta ahora le ha costado sacar adelante las reformas que prometió. Mientras esto se resuelve, el país queda en la duda y en caso de que los encuentren culpables a los acusados, Colombia se verá sumida ante una crisis política e institucional y deberá decidir entre la desconfianza a los candidatos y sus campañas o seguir confiando a pesar de. Como decía, esta no es la primera vez que se abre investigación a una campaña por recibir dineros indebidos. La historia de campañas presidenciales que han sido investigadas por presuntamente financiación indebida ha sucedido unas 5 veces en el pasado cercano, o al menos que se sepa. Vamos al principio. Ocurrían las elecciones presidenciales de 1994, competían cabeza a cabeza el candidato del Partido Liberal, Ernesto Samper, y el candidato del Partido Nueva Fuerza Democrática, Andrés Pastrana. Pasaron solo 48 horas desde que Ernesto Samper ganara las elecciones en segunda vuelta para que fuera acusado por su contrincante perdedor, Pastrana, de haber recibido unos 3,7 millones de dólares del cartel de Cali para financiar su campaña. El escándalo estaba servido. Fue cuando se conocieron los famosos narcocassettes, unos cassettes que contenían grabaciones de conversaciones telefónicas entre el periodista Alberto Giraldo López y los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, cofundadores del cartel de Cali, en los que se mencionaban nombres de políticos de ambas campañas presidenciales y con quienes los Rodríguez Orejuela habían tenido conversaciones. Los tesoreros de las dos campañas, Santiago Medina y Hernán Beltz Peralta, tuvieron que salir a dar explicaciones. Y fue el 8 de agosto que se abrió formalmente lo que hasta hoy conocemos como el proceso 8000. La campaña de Samper fue acusada de violar las leyes electorales por el presunto ingreso de dineros provenientes del narcotráfico y sobrepasar los topes monetarios establecidos. El 13 de diciembre de 1995, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes cerró el caso por falta de pruebas sobre la entrada de dinero del narcotráfico a la campaña y el conocimiento del presidente al respecto. El caso se reabrió poco después en la Cámara de Representantes, pero la votación final se definió a favor del presidente y se archivó el proceso. A pesar de que se demostró que ingresaron dineros del narcotráfico a la campaña liberal, nunca se demostró que el presidente Samper lo supiera. Cualquier filtración de dinero, en cualquier caso su ingreso se habría producido a mis espaldas. Y si hasta aquí siente que está teniendo un déjà vu,
Espere, porque los casos de corrupción o presunta corrupción en campañas no paran ahí. Hace solo un mes y medio, la Fiscalía acusó al ex candidato presidencial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, de ingresar $1,6 millones de la multinacional brasilera Odebrecht a su campaña. Según la Fiscalía, la empresa constructora brasileña aportó dinero a la campaña presidencial del entonces candidato en 2014, en forma de pago de honorarios al estratega político brasilero Eduardo Duda Mendonça, a través de una cuenta suya en Panamá. Las pruebas son 2 audios largos en los que Zuluaga queda bastante comprometido y se da a entender que sabía del ingreso de estos dineros. Los audios son literalmente una confesión de Zuluaga. De acuerdo con la Fiscalía, los servicios del estratega brasilero costaban $4,3 millones, de los que la campaña aceptó pagar $1,5 millones y Odebrecht ofreció pagar el resto. La Fiscalía lo acusa de cometer 3 veces el delito de fraude procesal y 2 falsedades en documento privado. El proceso hasta ahora comenzó y falta bastante para saber en qué va a terminar. Y esta ni siquiera es la primera vez que Odebrecht está metida en un escándalo de corrupción por financiar una campaña presidencial. Los tentáculos de la constructora brasileña se extienden a varios países y a varios años. En marzo de 2017, el gerente de la campaña de Juan Manuel Santos en las elecciones de 2014, Roberto Prieto, confesó que Odebrecht pagó los afiches de la campaña de Santos. El entonces presidente se pronunció a través de un video publicado en su cuenta de Twitter y rechazó esa financiación. Y pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso, que nunca ha debido suceder y del que me acabo de enterar. En agosto de 2019, el Consejo Nacional Electoral abrió una investigación preliminar contra el expresidente, abro comillas, por la presunta infracción al régimen de financiación de campañas de segunda vuelta presidencial de 2014 del excandidato Juan Manuel Santos Calderón, cierro comillas, según el comunicado de la entidad. Pero 2 años después, en agosto de 2021, el CNE archivó la investigación por falta de pruebas y acusaciones improcedentes. Y ahí no se detienen los ejemplos de campañas con financiaciones dudosas. ¿Recuerdan la famosa ñeñe política? Antes del caso del presidente Petro estuvo el del entonces presidente Iván Duque. A principios de 2020 se revelaron 1.500 audios del fallecido empresario investigado por narcotráfico José Guillermo Ñeñe Hernández, en los que se habla de comprar votos a favor del candidato Iván Duque. Por la crisis de COVID-19, la investigación se detuvo, pero se retomó en junio de ese año. Otros audios de interceptaciones legales revelaron que el hermano mayor de Ñeñe Hernández, José Guillermo El Goyo Hernández, presuntamente financió parte de los gastos de la campaña de Duque en el Cesar y La Guajira. En otros audios se escuchan conversaciones entre Claudia Daza, más conocida como Callita, que era la mano derecha del senador Álvaro Uribe, y el Ñeñe. También conversaciones entre ella y el exrepresentante a la Cámara por el Centro Democrático, Juan Manuel Daza. El 15 de diciembre de 2021, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes archivó el caso, siguiendo el fallo del Consejo Nacional Electoral, que también archivó el caso porque, según los magistrados, no se encontraron los elementos suficientes que probaran una financiación irregular de la campaña. Como trinó el entonces senador de oposición en julio de 2020, Gustavo Petro, abro comillas, el Consejo de Estado afirmó en sentencia que un solo voto conseguido a través del fraude anula una elección, cierro comillas, pero parece que no es así en ningún caso. ¿Por qué en Colombia se normalizó la práctica de violar topes y recibir dineros ilegales? ¿Son determinantes para la elección estos dineros extraordinarios no reportados? Le traslado la pregunta a la periodista Laura Ardila. Para analizar este tema hay que remontarse y tener en cuenta el contexto de la transición que hubo en Colombia entre la política completamente dominada por unas minorías y el paso a la elección popular de alcaldes y gobernadores, que aparentemente amplió el abanico, pero que dejó las posibilidades de llegar al poder en manos de quienes ostentan el músculo económico en Colombia. En una reveladora entrevista que yo le hice hace unos años al entonces Roberto Gerlain, él me dijo de manera muy franca que la democracia electoral en Colombia es una ilusión porque está determinada por quienes tienen el poder económico. Uno puede analizar, por ejemplo, cómo la figura del candidato en Colombia se confunde muchas veces adrede con la figura del Estado, que tiene que resolverles unos problemas a las personas. Entonces, los candidatos llegan a las zonas, a los barrios, a los territorios como una figura que resuelve, y para resolver se necesita tener flujo de caja
en el bolsillo o burocracia o posibilidades de acceder al poder. Entonces, no hay topes que se respeten en ese sistema. Por otro lado, por supuesto, está el delito de la compra de votos, que fue un fenómeno que nació con la inmersión del narcotráfico en las campañas en los 90. Hay regiones en Colombia en donde hoy se compran votos a 150.000 pesos, a 200.000 pesos. Por supuesto, eso por un lado hace imposible que muchas personas puedan intentar acceder al poder y por el otro lado hace que no se respete ningún tope por muy legal que esté establecido. En Colombia, el régimen de financiación política es de carácter mixto, es decir, las campañas pueden recibir dineros públicos y de origen particular, con ciertas excepciones que ya les voy a mencionar. En el caso de los recursos públicos, cada campaña recibe un número diferente de acuerdo a la cantidad de votos que tuvo su colectividad o partido en las elecciones anteriores y pueden hacerse a través de anticipos o reposición de votos. Por ejemplo, en las anteriores elecciones presidenciales, el anticipo fue de algo más de 7.000 millones para la primera vuelta y de un poco más de 4.000 millones para la segunda. En el caso de la reposición de votos, en las que las colectividades reciben un reembolso por cada voto que hayan tenido, para que este desembolso se haga realidad, la ley establece que si se trata de un candidato a la presidencia, debe alcanzar al menos un 4% del total de los votos válidos y para las listas al Congreso deben obtener por lo menos la mitad del umbral establecido para la elección. De esto fueron víctimas Humberto de la Calle y su campaña a la presidencia de 2018 con el Partido Liberal, que tuvo solo casi 400.000 votos, un poco más del 2% de los votos totales y no alcanzó el número requerido. Pero además recibió anticipos, por lo que el candidato tuvo que armar una vaqui para ayudarse a pagar esa deuda. Y las campañas de los candidatos presidenciales que lograron estos requisitos reciben por reposición algo así como 3.126 pesos por cada voto en primera vuelta y 1.156 en la segunda. En el caso de las elecciones al Congreso, la reposición de recursos se estimó en 6.140 pesos por cada voto. Hay 6 fuentes de recursos para campañas electorales permitidas en el artículo 20 de la Ley 1475 de 2011. La primera son los recursos propios de origen privado. La segunda son los créditos o aportes que provengan del patrimonio de los y las candidatas, de sus cónyuges o de sus compañeros permanentes o de sus parientes hasta el 4º grado de consanguinidad. La tercera fuente de financiación permitida son las contribuciones, donaciones y créditos en dinero o en especie que hagan particulares. La cuarta son los créditos de entidades financieras. La quinta son ingresos recaudados en actos públicos, publicaciones o cualquier otra actividad lucrativa del partido o movimiento. Y la sexta es la ya comentada financiación estatal. No son pocas. Claro, siempre hay unas líneas rojas, o sea, unas fuentes prohibidas para financiar una campaña como aportes de gobiernos o personas extranjeras, como fue presuntamente en los casos de Odebrecht a las campañas de Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos. Tampoco pueden recibir recursos que vengan de actividades ilícitas, aportes de personas involucradas o presuntamente involucradas en procesos de extinción de dominio. Las contribuciones anónimas están prohibidas. Tampoco se puede recibir aportes de personas involucradas en delitos relacionados con grupos armados ilegales, narcotráfico, delitos contra la administración pública, como presuntamente pasó en el caso del proceso 8000. Tampoco se puede recibir aportes de personas que desempeñan funciones públicas, ni de personas naturales o jurídicas cuyos ingresos en el año anterior se hayan originado en más de un 50% en contratos o subsidios estatales. Así que si piensa comenzar una campaña política pronto, tenga en cuenta estas prohibiciones para que no termine embolatado dando explicaciones como los 5 candidatos presidenciales ya mencionados. También hay una regla muy importante y es la de los topes de gastos. Para la campaña presidencial del año pasado, el tope que estableció el Consejo Nacional Electoral fue de poco más de 27.400 millones de pesos. En mayo de este año, la Alianza para el Control Ciudadano al Financiamiento de Campañas, conformada por varias organizaciones sin ánimo de lucro, presentó el informe de análisis detallado del financiamiento de las campañas políticas en las elecciones legislativas y presidenciales del año 2022 y encontraron 5 patrones principales en la financiación de campañas: la persistencia de la alta dependencia de recursos privados para la financiación, el financiamiento público durante el desarrollo de las campañas es prácticamente nulo, persisten las barreras para el acceso a los recursos de campañas para las campañas de las mujeres,
hay un riesgo de opacidad en la información de ingresos y gastos de campañas, y el mayor disparador de gastos en las campañas políticas sigue siendo la propaganda electoral, incluyendo el auge de redes sociales que resulta difícil de monitorear. Hay una relación directa entre la financiación de campañas a través de dineros particulares y corrupción. ¿Qué tanto tienen que ver? Le hago la pregunta a Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia. No necesariamente. La financiación de campañas de particulares en Colombia es un mecanismo válido, es legal, incluso es una expresión de participación política según sentencias de la Corte Constitucional. El problema es cuando esa financiación no se hace de manera transparente, cumpliendo con los requisitos de ley, y por supuesto cuando es opaca y cuando no se reporta, lo que convierte a esa financiación en una fuente ilegal. La ley establece que la financiación debería ser preponderantemente pública. En la práctica, el gran problema es que la financiación pública no está funcionando. Los recursos no están llegando a tiempo cuando se necesitan y persisten todavía unos requisitos que son difíciles de cumplir por parte de muchas campañas, en particular en elecciones locales. Eso nos lleva entonces a ver la realidad, y es que las campañas están dependiendo casi que en un 90% de la financiación privada. Así que por lo tanto la financiación privada no es solamente válida, sino que es un mecanismo deseable, y por lo tanto lo que necesitamos es fortalecer los controles, la transparencia dentro de esos aportes particulares, y por supuesto poner mucha más atención al control, a la investigación y a la sanción de la financiación ilegal. En Colombia, la principal fuente de financiación para la mayor parte de las campañas políticas siguen siendo los aportes de privados, y esto desequilibra el tablero. Cuando son recursos privados los que financian la mayoría de una campaña, en muchos casos significa que, en caso de que el candidato quede elegido, queda comprometido con sus patrocinadores. Le pregunto a la representante Catherine Miranda, ¿cuáles son los retos de una campaña independiente para encontrar financiación? Esto me dice. Yo considero que el problema de las campañas políticas no radica en si el porcentaje de financiación debe ser 100% estatal o qué porcentaje debe tener participación los privados, ya que el grave problema que tiene son los dineros que pasan por debajo de la mesa en efectivo, que financian campañas donde no se ve absolutamente quién realmente está poniendo esa plata. Acá lo que el Estado debería hacer es mayores controles, auditorías frente a esos dineros que realmente entran de manera irregular a las campañas. Es decir, muchas campañas se hacen de hecho con dineros que nunca se reportan y que claramente son mal habidos. Ese problema es el que nosotros debemos solucionar con mayor control estatal, buscando métodos eficientes de vigilancia, sanciones reales a los partidos, y lo de menos en mi concepto es el tope mínimo o máximo para competir en una campaña, porque esas regulaciones son apenas necesarias. Tampoco me parece que una solución sea la financiación 100% estatal, porque así como se propuso en su momento por la reforma política de Gustavo Petro, los privados pueden hacer aportes a los partidos políticos para su funcionamiento, entre comillas, cosa que es ingenua, porque obviamente lo hacen para financiar directamente a candidatos, y además quita de tajo el régimen de conflicto de intereses, porque en teoría no habría un beneficio directo. Entonces yo creo que esto es muy ingenuo, pensar que solucionamos los problemas de las campañas políticas colocándolo 100% estatal, porque el grave problema no son los dineros legales, sino los dineros ilegales que pasan por debajo de la mesa y que jamás son reportados. Recientemente hubo un intento de que las campañas políticas fueran financiadas con recursos públicos. En septiembre de 2022, una de las primeras reformas que radicó el gobierno recién posesionado del presidente Petro fue la política. El ministro del Interior de ese momento, Alfonso Prada, dijo que con esta reforma esperaban cumplir el documento de acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las FARC. El artículo 3 del proyecto reformaba el artículo 109 de la Constitución para que quedara así, abro comillas. Las campañas electorales que adelanten los candidatos avalados por partidos y movimientos con personalidad jurídica o por grupos significativos de ciudadanos serán financiadas con recursos estatales. Cierro comillas. El Congreso estaba recién instalado y el gobierno estaba de luna de miel con la opinión y con el legislativo, donde tenía mayorías, al menos en las cuentas hechas en el papel. Todo parecía dado para que esta reforma se aprobara sin mayores problemas, y así fue, por lo menos hasta el cuarto debate. Fue en el primer debate en la Comisión Primera del Senado que esta reforma comenzó su caída. Hubo un punto en el proyecto que quebró la coalición y generó críticas.
y era el que daba la posibilidad a los congresistas actuales para mantener los primeros puestos en las listas cerradas en las elecciones de 2026 y también el punto que les permitía a los congresistas renunciar a su curul para ocupar un cargo en el Ejecutivo y luego regresar a su curul como si nada hubiera pasado. Esto generó una ponencia diferente para hundir la reforma liderada por la senadora Paloma Valencia y el senador Jorge Benedetti. La reforma se quedó sin los apoyos suficientes para seguir su curso y murió en la mitad del proceso. El jueves 23 de marzo, en un acto algo histriónico, el entonces presidente del Senado, Roy Barreras, rompió las hojas que contenían impresa la propuesta de reforma del gobierno y le pidió al presidente retirarla y presentar una nueva. Minutos después, el ministro Alfonso Prada anunció formalmente su retiro. Pero la propuesta de que las campañas electorales sean financiadas con recursos públicos no es nueva. Como lo decía el exministro Prada, en el proyecto de reforma política se incluyó para dar cumplimiento a los acuerdos de paz con las FARC. En el punto 2 del acuerdo final, participación política, apertura democrática para construir la paz, en el que se incluyen medidas para promover la igualdad de condiciones en la competencia política, como por ejemplo, aumentar del fondo de financiación de partidos y movimientos políticos. ¿Será la financiación de campañas con recursos públicos la solución a este problema? Le pregunto a Andrés Miguel Sampaio, candidato a doctor en estudios políticos y asesor legislativo en el Congreso de la República. Que la financiación sea solamente pública no es conveniente debido a que no hay transparencia en la democracia interna de los partidos políticos actuales en Colombia. Entonces ahí habría un problema, porque entonces los que tendrían financiación serían esos candidatos que han manejado de una forma no transparente y bastante turbia ciertos partidos políticos, que conllevaría a que si una persona tiene capacidad de buscar recursos en fuentes diferentes a la pública, no pueda competir en igualdad de condiciones con estos personajes. Pero también es cierto que gran parte de la financiación privada que existe actualmente, no hay claridad de dónde provienen esos recursos. Entonces, ante esa situación, hay que buscar mecanismos de control de parte del gobierno para tratar de mejorar y tener claridad de dónde salen los recursos de las campañas. Y sobre todo, lo que hay que buscar es que sea más transparente y haya trazabilidad de dónde salen los recursos y a dónde llegan. Pero por el momento, la situación no da para que el gobierno esté asumiendo todos los gastos y por consiguiente es mejor mantener la financiación público-privada. Tal parece que la solución no es tan simple. Como en Colombia los partidos políticos parecen atravesar una crisis y los sistemas democráticos internos no son sólidos, financiar las campañas con recursos públicos no sería la solución para evitar la corrupción. Así las cosas, el panorama para evitar que las campañas políticas se vean financiadas de manera indebida no es claro. La democracia sigue en riesgo y en cada proceso electoral los casos de corrupción reaparecen copiando técnicas de campañas anteriores. Quizás sí, por fin, las instancias que se encargan de investigar y juzgar estos casos, como el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones de la Cámara, logran triunfar en solo uno de los casos de corrupción electoral, la tendencia a clonar estas estrategias fraudulentas se detenga. Y disculpen si en este capítulo abusé del adjetivo presunto, pero más vale sonar repetitivo a ganarse una demanda por difamación. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 49 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, Inspirando Sonrisas. En la dirección, Roberto Pombo. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Investigación y entrevistas, Johnny Rodríguez. Producción de campo, Marcela Salazar. Dirección de sonido y postproducción, Daniel Murcia. Edición de sonido, Carlos Bernal.